le dijeron sus hijos que ella decidiera porque le estaban dando un tratamiento para oxigenar sus pulmones, pero no lo soportaba, sentía que se ahogaba. Y dice, pues yo, hermano, decidí ya no darle tratamiento, dejarlo en paz y ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Me lleva 9 años, tiene 84, estamos acabando, pero es un varón que creo que usted lo conoce, ¿verdad? Aquí estuvo con nosotros, tuvo un tiempo que fue la cobertura de nosotros, ¿verdad? Nuestro consejero, nos amamos mucho. La última vez que estuvo aquí con nosotros vino con Pablo, no recuerdo su apellido. Pablo, no sé si se acuerda, estuvo encarcelado. Yo lo conocí en el Reclusorio Norte cuando fui a predicar allá. Después que salió me buscó y estuvimos caminando un poco. Nada más que él, la última vez que lo vi, se dedicó al sindicato y quién sabe dónde voy a parar, ¿no? Dios tenga misericordia. Él era el pastor del grupo Jonás en la cárcel ahí en el Reclusorio Norte. Jonás porque estaban encerrados. Y de que yo prediqué, yo veía unos hombrotes ahí, todos barbones, y llevamos al coro de los niños de la iglesia donde estábamos, y cómo estaban llorando, que habían llorado. No dejamos de ser niños, ¿verdad? No se les olvide eso. No dejamos de ser niños. Pero para que seamos niños educados, no, berrinchudos, pero de todos modos así nos ama el Señor, ¿verdad? ¿O no? El tema es los juicios de Dios. Los juicios de Dios. En este momento Dios no está como juez. ¿Cómo está? Como abogado. Pero el Señor ha tenido que dejarnos escrito en su palabra los juicios que Él ha hecho en el trayecto de estos casi 8,000 años aproximadamente que tiene el Señor de que hizo al hombre. Para evitar que se creyera que Dios es todo amor y misericordioso, como para juzgar a los falsos maestros y a sus seguidores engañados. Fíjense, ahí en 2 de Pedro 2, versículo 3, lo que estaba diciendo el apóstol Pedro, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tarde que temprano, ¿sí? Todos aquellos maestros falsos que han vivido en todo este tiempo ya están en el infierno. Engañadores. El apóstol Pedro nos habla de 3 juicios de Dios en el Antiguo Testamento. El primer juicio lo vemos en el versículo 4 de 2 de Pedro 2. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ¿a dónde los arrojó? Al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 5, el otro juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tercer juicio, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, ¿a quiénes? A los que habían de vivir impíamente. Esos juicios, los 2 últimos, es un ejemplo de aquellos que viven impíamente. Impíamente viven en la maldad, en el pecado. Y no quieren nada con el Señor. El apóstol Pedro nos habla entonces de 3 juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando leemos en el versículo 3 de 2 de Pedro 2, donde dice, sobre los tales, hablando de los falsos maestros y profetas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
quiere decirnos que sigue vigente el juicio, sigue vigente desde la eternidad. Es algo que a veces es muy difícil comprender, pero el Señor en su omnisciencia, Él sabe quiénes van a vivir con Él eternamente y Él sabe quiénes de su creación van a estar en el infierno y en el lago de fuego eternamente. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él no hizo el universo, no nos creó a nosotros como si no supiera lo que iba a acontecer. Él sabía que Luzbel, el ángel más hermoso que había hecho, le iba a fallar. Sabía que iban a seguir otros ángeles. Él sabía que usted y yo íbamos a vivir una vida disipada. ¿Sí? Por eso dice que 1 Corintios 2, que a Él le agradó salvar a qué, lo vil. ¿Sí lo ha leído? Lo sucio, lo menospreciado, para vergüenza de aquellos que se creen buenos. Hay gente que se cree muy buena. Hay gente que la ves y como esos fariseos que decían, yo no soy como este. ¿Se acuerda aquel que estaba orando? Yo no soy como este publicano, yo diezmo hasta el comino y etcétera, ¿no? Se estaba alabando a sí mismo. Y hay mucha gente que se alaba a sí mismo, ¿verdad? Y ese es algo tremendo, el orgullo, la soberbia. Nosotros no merecemos nada. ¿Sí está de acuerdo con eso? No merecemos nada. Nunca le diga al Señor que le dé lo que merece. Y repito, nunca le pida juicio, porque si le pide usted juicio nos manda al infierno a todos, que es lo que merecemos. Hay que pedirle misericordia. Y aquí lo dice la palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino alabes en conocerme, que soy un Dios de misericordia, de juicio y de justicia. En eso debemos de alabarnos, en conocer que es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio, es un Dios de justicia. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Entonces, debido a que Dios es por naturaleza un Dios de verdad, Él juzgará a todos los mentirosos. No se les olvide esto. Un Dios de verdad juzga a todos los mentirosos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Seguimos diciendo mentiras? ¿O hablamos la verdad? Así la verdad vaya en contra de nosotros mismos. Sí, hermanos, tengamos mucho cuidado en ese aspecto, porque hay uno que es el padre de la mentira. ¿Quién es? Satanás. Satanás. Entonces, vayamos un momento a Proverbios 19, versículo 5, por favor. Si quiere subrayarlo esto y enséñeselos a sus niños, porque sus niños son mentirosos. Cuando dicen la primera mentira, no son mentirosos. Ya traemos esa naturaleza, amados hermanos. ¿No se ha fijado que cuando hace algo algún niño le echa la culpa a su hermanito? Yo no fui, fue mi hermano. ¿Sí lo ha visto eso o no? Usted mismo, usted misma. ¿Qué dice Proverbios 19, versículo 5? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Fíjense bien, por favor. El que habla mentiras no escapará. Hermano, nos vamos a llevar grandes sorpresas al final de nuestra vida. Y yo quisiera que la sorpresa que usted y yo nos lleváramos es de que vamos a estar con el Señor eternamente. Estamos en un proceso de saneamiento, de sanidad. El Señor está destruyendo con el martillo de su palabra todo aquello que traemos dentro, ¿sí? Para hacer algo nuevo, la vida de Jesucristo a través de nosotros. Odres viejos no pueden recibir, ¿qué? Vino nuevo. No pueden, se rompe. Vino nuevo es el Espíritu Santo. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, ahí en 2 de Pedro 2:4 vemos lo que dice el Señor, que si no perdonó a los ángeles, fíjense bien, hermano,
¿Se acuerdan cuántos pecados cometió Adán? ¿Dos? ¿No? El desobediencia y el no asumir su responsabilidad. Bueno, el pecado porque fue condenado, ¿por qué fue? Nada más, de ahí se vienen todos los demás pecados. Es como el rey David. El rey David, ¿qué cometió primero? Adulterio, y luego mandó a matar al esposo. Un pecado añade otro pecado, y así nos llenamos de pecados, amados hermanos. Bien, qué bueno que contestes, hay que contestar para ir aprendiendo juntos, ¿no? No todo lo sabemos, gracias a Dios. Segunda de Pedro 2, versículo 4, ¿qué dice de los ángeles? Fíjense bien, los ángeles vieron al Señor, vieron su cara, lo conocieron y aún así decidieron rebelarse. Es una obra portentosa la que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, amados hermanos. Es algo poderosísimo que usted, teniendo todavía el pecado dentro, usted y yo decidimos ya no correr al pecado. El pecado mora en nosotros. Tenemos deseos insanos, espero que ya no los acaricie. ¿Sí? El pecado mora en usted y en mí hasta el día en que tengamos un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Y el poder de Dios es el que nos ayuda a rechazar todo aquello que ofende a Dios. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Yo quiero que me acompañe rápido ahí a Judas versículo 6. ¿Ya lo tienen? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Son los mismos ángeles. Respecto a este punto, a ver si puedo, que Dios me ayude. Respecto a este punto, teólogos han sostenido muchas controversias. Unos enseñan que los hijos de Dios de Génesis 6, del 1 al 3, son los ángeles. Vamos a Génesis 6, del 1 al 3, por favor. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con quién. No dice con los ángeles, ¿verdad? ¿O sí dice? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Si hubiera sido los ángeles caídos que tuvieron cohabitación con las hijas de los hombres, ¿por qué castigó entonces Dios a la creación? ¿No? Partiendo de esa premisa, espero explicar. Entonces, estos teólogos dicen que eran ángeles que habían cohabitado con mujeres, y de ahí habían salido los seres gigantes. De ahí sacamos la mitología griega. Hay mucha mitología, amados hermanos, y muchos la meten y la entretejen con la palabra de Dios. Cuidado, cuidado. ¿Se acuerdan cómo era el dios Moloch, el de los filisteos? Era mitad hombre y mitad pez. La mitología metida dentro de muchos lugares, amados hermanos. Entonces, se hace referencia a estos ángeles, ya que en el Antiguo Testamento a los ángeles se les llama hijos de Dios. En Job 1, versículo 6, a los ángeles se les llaman hijos de Dios, ciertamente. ¿Sí?
En el Antiguo Testamento a los ángeles se les llama hijos de Dios y al pueblo de Dios se les llama siervos. En el Nuevo Testamento es al revés. En el Nuevo Testamento a los ángeles les llaman siervos y a nosotros se nos llaman los hijos de Dios. ¿Me estoy expresando bien? ¿Sí? Los hijos de Dios son los descendientes de ¿quién cree? De Set. Vaya conmigo a Génesis 4. ¿Ya lo tiene? Versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar ¿qué? El nombre de Jehová. Y todo el capítulo 5 de Génesis nos habla de la descendencia de donde va a venir el Señor Jesucristo. Esos son los hijos de Dios que tuvieron relaciones físicas con las hijas de Caín. ¿Me explico bien? ¿Qué estaban transgrediendo? El primer mensaje de Génesis 3:15, y pondré ¿qué? Enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, dijo Satanás. Inmediatamente creció y ellos tomaron su propia decisión de desobedecer a Dios. Por eso el Señor dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Bendito Dios. Entonces los hijos de Dios son los descendientes de Set. Y vemos sus descendientes en el capítulo 5. Ahí está toda la historia del pueblo que viene de parte de Set, ya no de Abel, porque Abel no tuvo familia, Caín sí tuvo familia. ¿Por qué mató Caín a Set? A Abel, porque Satanás creía que Abel era aquella simiente que iba a acabar con él. Desde un principio quiso acabar incluso con la nación de los judíos, para evitar que naciera aquel que iba a acabar con él. ¿Y qué quiere hacer también con nosotros? Quiere acabar con a nosotros, inutilizarnos para que no prediquemos de Cristo. Ese es su trabajo. No te puede quitar la salvación, pero sí te puede inutilizar. No lo permitas. No lo permitamos. Despertemos de esa pereza espiritual que tenemos. A mí a veces me da pereza espiritual, hermanos. No voy a pensar que estoy exento. No, a veces, pero tengo que esforzarme para buscarlo, porque hay oposición. Y la primera oposición que tenemos eres tú y yo dentro. Tú y yo es el que quiere hacer las cosas de Dios como se le da la gana, y no se puede hacer así de esa manera. Entonces, leamos Mateo 22:30, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 30. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo son los ángeles de Dios en el cielo? Son asexuales, no tienen sexo. Así vamos a ser nosotros en la resurrección. Vamos a ser almas. Está en femenino, ¿no? ¿Verdad o no? Los ángeles no pueden tener descendencia. El Señor hizo un número determinado de ángeles. No pueden haber más ángeles más que los que Él hizo. Dentro de nosotros sí, porque Él dijo crecer y que multiplicar. Si vaya que lo hemos obedecido, ¿verdad? Entonces, la ley de la biogénesis, la vida engendra vida similar, ¿sí o no? ¿Sí conocen la ley de la biogénesis? Principio de vida.
Y lo vemos en Génesis 1. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Génesis 1? Versículo 11. Que todo sería según su ¿qué? Género. Su género. Su género. Así lo estableció Dios. Así lo estableció Dios. Nada más que a veces nos descuidamos y no estoy diciendo que esos teólogos no sean cristianos, por favor, pero hay mucha discusión en estas cosas y envolvemos a la gente y hacemos una serie de cosas y echamos a perder la situación. Génesis 1, versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. La ley de la biogénesis, ¿sí? De acuerdo a su ¿qué? A su género. Porque si fueran estas revolturas, entonces nos vamos a poner de acuerdo con los homosexuales que nacen, ¿verdad?, siendo mujeres en un cuerpo de hombres, o las lesbianas que nacen en un cuerpo de hombres siendo mujeres, o el hermafrodismo. ¿Sí conocen esto, verdad? Hay plantas hermafroditas. Algún día vamos a enseñar esto también. Estoy preparándolo todo esto, porque sí necesito que veamos cómo está la falsa ciencia abarcando muchísimas cosas con la clonación y otras tantas cosas que usted como iglesia necesita saber y entender. ¿Para qué? Para responderle a las personas y que piensen, que no vayan a pensar que somos unos ignorantes. Usted y yo somos la gente más sabia que debe de haber. ¿Por qué? Porque conocemos las cosas que Dios nos ha manifestado en su palabra. ¿Dónde está el sabio y su sabiduría? Los filósofos. ¿Qué significa filosofía? Amor por la sabiduría. Cuando realmente un filósofo ama la sabiduría, está en Proverbios 8, la sabiduría es Cristo. Entonces ya dejan de ser filósofos. Sí, amados hermanos. Proverbios 8 dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. Versículo 12, ¿qué dice? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Luego nos pasamos al versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Sí queda claro este asunto de los ángeles, que no eran los descendientes de Seth, por favor. Es muy importante para mí que quede bien claro esto. Según la ley de la biogénesis, no podemos contrarrestar por muchas cosas que se puedan decir. Y si quieren vamos a ir más hasta el Nuevo Testamento, allá en 1 Corintios 15. Cuando platique usted con alguien y se ponga a discutir, por favor no discuta. La palabra o se cree o no se cree. No tenemos por qué sentarnos para discutir las cosas del Señor. ¿Ya lo tiene usted? 1 Corintios 13, el 38 al 40. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, escuche, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y ¿qué? Cuerpos terrenales. ¿Lo estás viendo conmigo? ¿Cuerpos celestiales cuáles son? Los ángeles. Como las estrellas también, los planetas. Y nosotros somos cuerpos terrenales. Amén. Sí, amados hermanos. Los ángeles no tienen semen humano para crear vida humana. Son asexuales totalmente.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuando Moisés escribió Génesis, fíjense bien, no usó la palabra hebrea malach con K al último. La palabra hebrea malach para ángeles. Cuando Dios escribió, ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. Génesis 6:4. Aquí tomé más nota y sí me voy a quedar un ratito aquí. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones ¿de qué? De renombre. Los valientes, supuesta progenie de ángeles y mujeres, ¿sí? Pero no es porque se usa una palabra hebrea que es jibar, G de gato, I, B, B, E, R, ¿sí, amados? Y siempre se refiere esa palabra jibar a hombres, a humanos. Bendito Dios. El hecho es que hay 2 tipos de ángeles caídos. Hay 2 tipos de ángeles caídos. Tipos de ángeles caídos. Los que están atados y los que están desatados. Los que nos está diciendo 2 de Pedro 2:4 y Judas versículo 6, que esos fueron atados porque cayeron de una manera tremenda. Y hay otros demonios que son los ángeles que siguieron a quién? A Lucifer. Sí, amados, me estoy explicando. Los desatados tienen ahora accesos a los lugares altos y tienen acceso a los cuerpos de los hombres. La posesión demoníaca. La posesión demoníaca. ¿Sí? A los hombres no salvos. Quiero clarificarles que ningún cristiano puede ser poseído por un demonio. Ningún cristiano puede ser poseído por un demonio. Muchos agarran ese pasaje cuando está Pedro, el Señor Jesucristo, diciendo que iba a pasar por una tribulación, y Pedro lo jala y le dice: Señor, que no te acontezca esto. ¿Qué cosa le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero Pedro no estaba poseído de Satanás, pero tomamos los versículos para crear una doctrina que, como es doctrina nueva y a mucha iglesia le gusta lo novedoso en lugar de andar por la senda antigua, y nos llenamos de mucha información que nos produce desinformación y desviarnos, que es lo que le encanta a Satanás, desviarnos por esa línea tan finita, y quién sabe a dónde vayamos a parar. Entonces hay cristianos. Ningún cristiano puede ser poseído. Los demonios tienen ahora acceso a los lugares altos y a los cuerpos de los hombres. Mire, podemos ver Marcos 1:23. No sé si usted ha visto a alguna persona endemoniada, yo sí los he visto. Y he escuchado esa voz ronca que sale de alguna mujer endemoniada. Marcos 1, versículo 23. ¿Ya lo tiene usted? Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Imagínense nada más, a la sinagoga asistía un judío que estaba poseído. Y les aseguro que a muchos lugares, a muchas congregaciones, asisten personas que están poseídas. Aquí ha pasado. Por eso a mí me interesa muchísimo que los adoradores, los que pasan aquí al frente, sean vasos consagrados, porque ellos provocan. Cuando estamos, Satanás no aguanta, los demonios no aguantan una verdadera adoración.
no la soportan, huyen, salen de aquellas personas que están poseídas por los demonios. Y le pongo por ejemplo al rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Cuando era poseído de un demonio, llegaba el rey David y tocaba el arpa, tenía manos santas, no cantaba, tocaba el arpa y el demonio huía, nada más que perseveró el rey Saúl y siguió siendo más fuertemente endemoniado. Entonces, vamos bien hasta ahorita. Lucas 8:27. Nuestra lucha no es entre nosotros, mas sin embargo seguimos peleando entre nosotros, amados hermanos. Y está Satanás bien contento. Lucas 8:27 dice: al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Un hombre endemoniado que vivía desnudo y andaba en los sepulcros. Y si usted lee los otros evangelios, este hombre se golpeaba fuertemente, quería matarlo Satanás y no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque lo había elegido Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. En eso me doy cuenta que por qué no me mató a mí el diablo cuando tuve tantas cosas, porque Dios me había elegido. Porque Él quiso nada más por su propia voluntad, porque yo ni quería nada con Él, ni usted tampoco. Bendito sea Dios. Efesios 6:12, usted lo conoce bien, y a donde dice: fortaleceos en el Señor, ¿y en qué? Y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne, no estamos luchando contra hombres. Dejemos a un lado esa discusión entre nosotros. Nuestra lucha es contra el demonio, contra Satanás, y sus huestes son poderosísimas. Tiene un principado en cada nación. Usted y yo sabemos cuál es el principado de esta nación. ¿Cuál es? La diosa serpiente, la del Tepeyac, del cerro de Tepeyoacat, se llamaba Tepeyoacat. Ese es el principado de este país. Y en cada estado tiene su gobernador. Aquí es el príncipe, ¿cómo se llama? El niño Fidencio. Allá por Jalisco, no sé cómo se llama una virgen de por allá. En Cuba, ¿cuál es el principado? La Virgen del Cobre. Hay mucho que aprender y que estudiar, amado hermano. El cristianismo no es aburrido. Hay mucho para sumergirse y poder aprender y hacer esa guerra espiritual que Dios quiere que hagamos, amados hermanos. Entonces, los atados están encarcelados actualmente, ¿sí? Y los desatados parece que están bien desatados. Pero ellos, quiero decirles, si usted es hija, usted es hijo, no tiene suerte ni parte con nosotros. ¿Escuchó? Satanás ni los demonios tienen suerte ni parte con nosotros si somos hijos, pero sí le podemos dar lugar. ¿Cómo le podemos dar lugar? ¿Se los digo? Vea conmigo Efesios. Capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Versículo 20 en adelante dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, como con la palabra, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es nuestra justicia. Y cuando usted camina en verdad, está usted siendo santificado y santificado en nombre de Jesucristo.
Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos nos enojamos hoy? ¿Con alguna cosa se enojó usted hoy? No, ¿verdad? Yo los veo que son bien sonrientes, todos son buenas gentes. Son bien pacientes. Somos bien pacientes, ¿verdad, Sofía? Si usted se enojó hoy y llega la noche y no se pone a cuentas, usted está dando lugar al diablo, ¿no? Para que siga maltratando su matrimonio, su casa. Ya depende de usted, depende de cada uno de nosotros. Airaos. ¿Por qué nos podemos airar? ¿Hay alguna cosa importante por ahí? ¿Por qué airarnos? Sabe que cuando no tenemos el agua de la palabra, estamos en un sequedad y cualquier chispa, cualquier situación nos enciende porque estamos secos. Necesitamos yo primeramente que usted sumergirme hasta el fondo en la palabra. Lo necesito porque enseñar de viva voz, eso es fácil, pero el ejemplo habla más que las muchas palabras. Y tiene poder el ejemplo, ¿dónde? En el mundo espiritual. Porque aquí podemos tener una vida, no se me enojen, una vida de apariencias. ¿Sí? Aquí podemos aparentar que somos gente muy correcta, pero en el mundo espiritual es donde nos ven realmente cómo somos. En nuestra casa, en nuestra recámara. ¿Recuerdan qué dice Romanos 16? Versículos 19 y 20, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿A quiénes? A todos en el mundo espiritual, a los ángeles de Dios y a los demonios. Y quiero que seáis que ingenuos para el mal y prontos para el bien, y el Dios de paz que aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Seamos como Dios quiere que seamos, hermanos. Y entonces la batalla está ganada, siendo obedientes a lo que Dios dice. Tenemos nuestro corazón, que dice la palabra en Jeremías, que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. No se crea usted misma, usted mismo, créale a Dios, porque a veces nos calificamos nuestra conducta comparándonos con otros. Nuestra conducta tiene que compararse con la conducta de Cristo. Él es la regla de conducta para el cristiano, siguiendo sus preceptos. Él es nuestra regla de conducta. ¿Qué dijo Pablo? 2 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Qué tremendo. Que un hombre común y corriente pueda decirnos eso, sed imitadores de mí. Y luego dice más, allá en Efesios 4, versículo 1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Dónde está esa situación en nuestra vida? Bendito Dios. Segunda de Pedro 2, versículo 5. Ya me extendí un poco, pero necesitaba yo extenderme en este asunto, hermanos. Segunda de Pedro 2, versículo 5. Aquí vemos el otro juicio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo de los impíos. Solamente había uno que halló gracia. ¿Se acuerda que dice? Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Cómo estaremos nosotros en este tiempo, hermano? El otro juicio de Dios fue el diluvio.
la humanidad entera recibió el juicio de Dios con excepción de 8 personas. 8 personas. Estudiando esto, cerré mis ojos y me imaginaba yo todo el planeta con 8 personas. A veces uno dice, me siento solo y estás en medio de mucha gente. Y aquellos 8 en todo el planeta. ¡Qué barbaridad! Bendito sea Dios. Qué tremendo, ¿no? Solamente Noé y su familia son los que quedaron. ¿Sabe usted que familia de Noé y familia de la esposa de Noé y familia de las nueras de Noé se perdieron? Porque tuvieron familia, lo dice, lea Génesis capítulo 5, donde habla de las familias que tuvieron. Por eso a mí en lo personal me interesa mucho que usted trabaje en su familia, no trabaje con nadie más, sino con su familia. Con su familia, con su familia, con su familia. A mí en lo personal no me interesa que las sillas se llenen de simpatizantes, ¿sí? Sino que Dios traiga a los que Él quiera aquí tratar con nosotros. No vamos por los diezmos y las ofrendas, vamos para que Dios sea glorificado en esta congregación, sea visto, amado y adorado, que la gente pueda ver en usted que Cristo vive en usted. A los ojos de Dios la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Luego lo busca ahí en Génesis 6, versículo 5. Llena de violencia estaba. ¿Cómo está la tierra ahorita, hermanos? Está igual. Y ahora con mucha más gente. ¿Cuántos somos? 7,5 millones de habitantes tenemos aquí en la tierra. 7,000 millones y fracción. Y Apocalipsis dice que de principio una tercera parte de esa creación va a morir inmediatamente con un juicio que va a venir a morir. Es espeluznante lo que va a hacer Dios. Por eso es importante conocer a Dios en su personalidad. Dios no perdonó al mundo antiguo. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé predicando sobre el juicio de Dios? 120 años. Ahorita tenemos predicando 2000 años. 2000 años que Cristo va a regresar. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos escuchando? Que nos consagremos al Señor, que dejemos de perder el tiempo, que pongamos nuestra delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde encontramos la delicia de la vida, en otro lugar no. Ahí está la delicia, puesto los ojos en Cristo, deleitarnos con Él. Entonces, 120 años predicó Noé, pero no le quisieron escuchar. Imagínense, nada más predicaba y estaba haciendo el arca, ¿no? Y les predicaba y se burlaban de él. Se burlaban de él porque nunca había llovido. No creían que fuera a llover. Muchos de nosotros, los cristianos, peleamos, dicen que Jesucristo no va a regresar, dicen algunos, y se dicen cristianos. Otros dicen que no va a haber rapto. Bueno, no va a haber rapto, pues que no haya rapto, pero de todos modos un día vas a estar tú delante de Él. ¿Para qué nos metemos a pelear? Yo sí creo en el arrebatamiento, pero no hago énfasis en que no. Yo lo creo y punto, no me interesa lo demás. Y si no va a haber, pues yo tengo que vivir mi vida como Dios manda. Porque si viene el arrebatamiento en 5 años y yo me muero hoy, no me voy a ir a dar. Pues tengo que estar preparado día tras día, porque no sé cuándo voy a morir. Y qué bueno. Tenemos que prepararnos. El Señor nos sanó y nos está preparando, hermanos. En la medida que nosotros nos metemos con Dios, el Señor nos va santificando. Y vamos dejando cosas que no nos parecen que son malas. Pero a través de la enseñanza de la palabra, digo, caray, esto está mal a los ojos de Dios, pues no haces un lado, aunque antes no te dabas cuenta. Porque esto es personal. Es más, yo al cine
Hay muchos que van al cine, que tienen muchos años, pero no puede imponerle a la gente mi forma de vivir, de ver las cosas. Imagínense, estás en el cine en la noche y viene a ser por su iglesia. Por eso dice, cuidad vuestra salvación. ¿Cómo? Con mucho temor y mucho temor. Hasta con miedo. De tus juicios tengo miedo, dice el rey David. Entonces, no le quisieron escuchar a Noé y llegó el diluvio. ¿Sabes? ¿Se acuerdan quién fue el que cerró? Dios. Si hubiera cerrado Noé, ¿qué hubiera pasado? La bondad humana. La bondad humana hubiera abierto cuando empezó a escuchar los golpes al arca. ¡Ábrenos, Noé! ¡Ábrenos! ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Le hubiéramos abierto el arca y se hubiera perdido. Vean las cosas de esta manera, por favor, porque hasta en eso nos cuida Dios, hermanos. Hasta en eso nos cuida Dios. Bendito es Dios. Segunda de Pedro 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, está el ejemplo. El ejemplo. ¿Saben ustedes que allí en Estados Unidos, cuando hacen sus desfiles los homosexuales, dicen que Jesús era gay? Hay una película que está por entrar, donde dicen que sale Jesús que era gay. ¿Hasta dónde está llegando Satanás? ¿Hasta dónde? ¿Y nosotros qué? Les voy a decir algo que me vino a la mente, la otra vez se me olvidó decírselo. Los homosexuales ya salieron del qué? Y los cristianos nos metimos al closet. Me vino a la mente eso. ¿No es cierto? Pregunto. ¿A cuánto le predicamos cada día del evangelio? Piénsenlo. Porque para eso nos dejaron. Para eso nos dejaron. No vayamos a ser de esos cristianos submarinos, ¿sí los conocen? Que apenas dices, hablas de Cristo. No, yo también soy cristiano. Mi hermano, el tercer ejemplo del juicio implacable de Dios fue contra Sodoma y Gomorra. Fue un juicio implacable, cayó ¿qué? Azufre y fuego. Estas dos ciudades estaban en la zona donde se halla el Mar Muerto. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era yo investigador de la Policía Federal, quería yo investigar quién había matado al Mar Muerto, hasta que veo aquí, que fue el Señor con el fuego que cayó del cielo. Ahí donde está el Mar Muerto, o sea, no hay vida. Es más, no se mueve el mar para nada, no hay vida, por eso se llama el Mar Muerto. No hay vida en los ciudades. Ahí donde se halla el Mar Muerto estaban Sodoma y Gomorra. La gente aceptaba la homosexualidad como un estilo normal de vida. ¿Cómo estamos hoy? ¿Es algo normal? ¿Sí? Papá, soy homosexual. ¿Me amas? Claro que sí, porque amo mucho. En lugar de pedirle a Dios, Señor, rescata a mi hijo. El amor normal, así estaba la situación. Como un estilo normal de vida. Este juicio muestra el aborrecimiento de Dios contra la homosexualidad y el lesbianismo. Eran dos ciudades tremendamente extraviadas y Dios las tenía ahí en un solo lugar para que no se derramara ese pecado. Sí, lean bien ahí, amados hermanos, incluso cuando Abraham va y rescata a su sobrino Lot, de todas maneras volvieron otra vez a Sodoma y Gomorra. Dios no quería que se fuera
ese pecado abarcando más cosas. Tal vez no era el tiempo. Y entonces este juicio muestra el aborrecimiento de Dios contra la homosexualidad. Hizo llover fuego, azufre y lo redujo a cenizas. Nada quedó. Aún la mujer que tanto le gustaba vivir allí, ¿la mujer de qué? Porque le prohibieron que volteara y ella volteó. ¿Por qué? Porque añoraba el lugar que estaba dejado. ¿No ha leído alguna vez donde dice la palabra: no recordéis las cosas pasadas? Ya lo de ayer ya pasó, ahora cada día trae su afán. No recordemos cosas que ni valen la pena. Algunas sí son muy bonitas, ¿no? ¿Verdad? Recordar a tu padre, a tu madre en los momentos que te portaste bien, no en los momentos que te portaste mal. Hablo de mí. Entonces, sirve como ejemplo para aquellos que quieren legalizar su pecado o llamarle enfermedad. Fíjese hasta dónde está la maldad. Salmo 94:20, por favor. A veces queremos ser más buenos que Dios. David decía: yo aborrezco lo que Dios aborrece. ¿Y ustedes y yo aborrecemos lo que Dios aborrece? Salmo 94, versículo 20. Fíjese lo que dice el salmista: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntará contigo el trono de iniquidades, o sea, los senadores y diputados que hacen una serie de leyes que van en contra de lo establecido por Dios. ¿Sí lo dijo? Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. ¿Cuántos agravios están haciendo a la ley de Dios? El aborto, el casamiento que no es casamiento, de hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decimos nosotros? ¿Nos da temor a que nos vaya a pasar algo? Cuando se inició el cristianismo los mataban, los encarcelaban por decir la verdad. Ahora ya se fundió todo, ya hay una revoltura tremenda, amados hermanos. ¿Qué cosa dijo el Señor Jesucristo? El que pierda su vida por mí, la hallará. Tu vida sin Cristo no sirve de nada, para nada sirve. Entiéndalo, por favor. Cuando tiene valor tu vida es cuando Cristo viene a morar en tu corazón. Entonces eres especial tesoro para Dios, porque el tesoro del cielo vino a ser morada en tu corazón. Dios. Isaías 10, versículo 1, esto ya se lo sabe usted, lo hemos visto en varias ocasiones. Isaías 10, hablando de las leyes. Imagínense nada más que usted y yo vamos a estar allí viendo la condenación hacia el lago de fuego. Y gente que tú le predicaste te va a ver. Isaías 10, versículo 1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay de aquellos que dictan leyes injustas. Dios delegó su autoridad en los hombres. Y de esa autoridad le va a tener que dar cuenta. Es como a mí le dio la autoridad como esposo y como padre. De eso me va a demandar el Señor mi autoridad. De la mamá también. ¿Cómo están viviendo en ese aspecto? La autoridad en la escuela, ¿quién es? Los maestros. Y les enseñamos a nuestros hijos que respeten a sus autoridades. Hablo de los cristianos. O empezamos a hablar mal de los maestros en la casa. Los semáforos están puestos para respetar. Donde dice no estacionarse, no se estaciona. Todas esas aparentes nimiedades las está viendo Dios.
Si no podemos obedecer lo que es fácil, ¿usted cree que vamos a obedecer lo que nos cuesta a nosotros? Te pones ahí, te pone ahí, no corra más de 110, usted se pasa a 120. Y luego, ¿por qué vienen los accidentes? Todo eso, amados hermanos, es una reeducación cristiana. Todo eso cosas pequeñitas, hay que hacerlos. A ver, Estefanía, ve a lavar los trastes. Sí, mami, vas enojada, pero sí, mami, vas enojada, vas a todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor está enseñándote a aprender a estar bajo autoridad. Y sabes que cuando tú aprendes a estar bajo autoridad, tienes autoridad sobre los demonios. Mientras no estemos bajo autoridad, ningún demonio se sujeta en el nombre de Jesucristo. Siempre te va a llevar a la rebelión. Siempre. Siempre. Bendito sea Dios. Los falsos maestros religiosos están a la vanguardia de los movimientos para legalizar la homosexualidad. Legalizar la homosexualidad, el lesbianismo, la pederastía. ¿Sabe usted que ya hay juicios para que se apruebe la pederastía en Estados Unidos? En base a que se aprobó con Obama el matrimonio entre homosexual. A mí me tocó verlo por CNC, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Estaba Obama en un sepelio donde habían matado a algunos cristianos negritos. No sé si se acuerda usted. Y él llegó ahí, incluso lo pasaron al frente indebidamente, porque aquí es para el pastor, no es para ningún funcionario. ¿Sí? Y empezó a cantar ese canto de Grace, ¿no? Amazing Grace, gracia asombrosa. Empezó a cantar, ¿no? Y todos los morenitos empezaron a llorar, etc. Y al otro día, en la Casa Blanca, aparece el arco iris de la homosexualidad aprobando el matrimonio homosexual. ¿Qué pasa? Un líder religioso de la Iglesia Unida de Cristo, fíjese bien, un líder religioso de la Iglesia Unida de Cristo recomienda que se deje de discriminar contra la homosexualidad. En la Iglesia Episcopal ya hay líderes homosexuales dirigiendo, y en otras, ya hay pastores homosexuales dentro de los presbiterianos, metodistas y otros tantos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué va a pasar? Isaías 66. Está profetizado. Isaías 66, versículo 2 y versículo 5. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios es un fuego consumidor, amados hermanos. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Vuestros hermanos que nos están llamando intolerantes. Somos los intolerantes porque no estamos de acuerdo con sus doctrinas, que están mezcladas con muchas cosas. O eres o no eres. Va a venir una persecución de parte de quién? De la misma iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis? La madre de las ¿qué? De las rameras. El movimiento ecuménico mundial. El concilio mundial de iglesias.
Ahí está tremenda la situación. Nos van a perseguir los propios cristianos, entre comillas. Nos van a acusar de que somos intolerantes. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo en el matrimonio de un hombre con una mujer, digo con otro hombre. Ya están quitando a varios pastores en Estados Unidos su licencia para casar porque no quieren casar a homosexuales y a lesbianas. Creo que le comenté la otra vez que platicó un pastor con Narciso. Me decía, ¿qué voy a hacer? Pues lo que Dios dice, que te quiten la licencia para casar. ¿Cuál es el caso? Pero hay que decir no a lo que Dios dice no. Pero haciéndolo primero uno, ¿no? Porque luego quieres que los demás se obedezcan y tú te haces un lado. Así hacían los fariseos, ¿se acuerdan que dijo el Señor? Ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen, pero no hacen. Bendito Dios. Segunda de Pedro 2:7. Intolerantes nos van a decir, ya me estoy pasando del tiempo como siempre. Gracias por su paciencia. Yo creo que aquí le voy a dejar. 2:7, segunda de Pedro 2:7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El eterno y sabio Dios, así como trae juicio sobre los impíos, rescató al justo Lot. Así lo califica Dios al justo Lot. ¿Sí? Si nos quedamos con lo escrito de Lot en el Antiguo Testamento, lo calificaríamos como un oportunista. De veras, en busca de qué, de su propio beneficio. Pero Dios a través de Pedro nos clarifica que Lot era un hombre justo, un hombre abrumado por la conducta tremendamente inmoral ahí en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Dios vio que Lot tenía fe genuina, que amaba la justicia y aborrecía el pecado. Segunda de Pedro 2:8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjense nada más. La conclusión, segunda de Pedro 2, versículos 9 y 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos, fíjense, que siguiendo la carne, o sea, sus deseos, no estoy hablando de sexo nada más, sus deseos, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecia el señorío. Desprecia. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Los malvados están reservados para el infierno y el infierno para los malvados. Versículo 17, que dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amados, demos gracias a Dios. ¿Sí? Y entender que hay muchos líderes religiosos liberales, muchos pastores liberales, ¿sí? Y están generalmente a la vanguardia de los movimientos que abogan por muchas cosas, entre ellos el derrocamiento del gobierno. ¿Sí sabe usted eso? ¿Quién inició la independencia de México? ¿Quién fue? El cura, ¿no? Luego otro cura, Morelos, luego otro cura, Mariano Matamoros. Y es lo mismo. Hay un libro, si no pregunten a la hermana Magna Cancún si lo tiene. No sé, donde Abraham Lincoln escribe que los que iniciaron la guerra de secesión en los Estados Unidos, ¿sabe usted cuál es la guerra de secesión? El norte contra el sur por esclavitud. Ahí dice: los que iniciaron la guerra de secesión del norte contra el sur fueron los jesuitas. Los jesuitas están metidos en todas las cosas. Es la KGB del Vaticano. Y tenemos allá un jesuita que está al frente.
usted leyera cuáles son los juramentos que tienen ellos para acabar con los evangélicos. Son tremendos los juramentos de muerte que tienen. Esteban, cuando lo estaban apedreando, vio al Señor sentado en su trono e hizo una oración: no les imputes este pecado. Esa es la unción. Esa es la unción. No que pongas manos por sobre aquí que se caigan. Eso es paramaya. Eso no funciona dentro de la palabra del Señor. La unción es ser lo que Dios quiere que tú seas, un defensor con tu vida del Evangelio. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer? Gracias a Dios. Póngase de pie, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, sea a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, rogándote, Dios de mi vida, que nos des esa unción tuya poderosa, Señor, en este momento que nos tienes de tu presencia, del gozo de tu presencia, Padre bendito Dios de la gloria, Padre, para poder contemplar la hermosura de tu santidad, Señor, y caminar tomados de tu mano. Tú has dicho que nadie nos va a arrebatar de tu mano ni de la mano del Padre, y confiamos en ti, no en nosotros, Padre bendito Dios de la gloria, porque tú nos conoces a nosotros mismos más que nosotros a nosotros mismos, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro interior, Padre bendito Dios, y si hay algo que esté estorbando, Señor, ayúdanos a echarlo fuera, Padre bendito, hacerlo a un lado para que tú seas el que rijas nuestra vida, Señor, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, Señor. Que podamos aprender, entender, comprender, experimentar que nunca habrá escasez en nuestra vida de nada, Señor. Padre bendito Dios, que no tenemos por qué estar bregando, sino seguir tus pisadas, obedeciéndote, Padre bendito Dios, haciendo lo que podemos hacer y no hacer lo que no podemos hacer, Padre. Ayúdanos, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y en este momento que vamos a pasar a salir de aquí, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, que fortalezcas, Padre, el cuerpo de mi hija Carla, Señor, que la sanes, Padre, que extiendas tu mano poderosa hacia donde está Jorge, Señor, que viene de León, Guanajuato, Saltillo, Padre bendito Dios. Guárdalo a él y guárdanos a nosotros y a nuestra familia, en nuestra salida y nuestra entrada, desde hoy y para siempre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana tenemos